Ricardo Burga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Doctora, muy buenas noches, encantado de estar en tu programa nuevamente. A tus órdenes. Gracias. Queremos preguntarle, esta crisis que se ha suscitado el día de hoy, a razón de la renuncia de Mirta Vázquez, ya se decía ya desde hace algunos días que esto ya no daba para más y que la situación estaba en vilo y que queremos preguntarle a usted cuál es la opinión que tiene acerca de ello y si es así como dice Mirta Vázquez, que son los asesores quienes han llevado a cometer muchísimos errores a Pedro Castillo y esto ha terminado pues en esta nueva crisis ministerial. Bien, la verdad es que en los corridos del Congreso, en algunos ministerios, se sabía que Mirta Vázquez ya había renunciado en diciembre y que Pedro Castillo le había pedido que se quede hasta el 31 de enero. Parece que esta noticia y este corrido de esos rumores finalmente han sido ciertos. Yo creo que no son los asesores, es el propio Pedro Castillo quien está generando esta inestabilidad. Como este es el tercer gabinete en 6 meses. Esto quiere decir que los gabinetes de Pedro Castillo solamente tienen una supervivencia de 2 meses, lo cual obviamente crea una estabilidad política, económica, social, elevación del tipo de cambio, entre otros factores, el riesgo país, que es muy importante para ver cómo nos ven en el exterior. Acuérdate que además en estos 6 meses hemos tenido ya 2 cancilleres, 2 ministros de defensa, 3 ministros de interior, 3 ministros de educación, 2 ministros de trabajo, 3 ministros de producción, 2 de energía y minas y 2 ministros de cultura. Entonces, ¿quién genera la inestabilidad realmente? Yo no creo que sea el asesor, porque el asesor no nombra a los ministros, los nombra el propio presidente de la República en coordinación aparentemente con el primer ministro. Pero en el último gabinete de Mirta Vázquez se supo que el presidente le ha dicho: yo coloco la mayoría de ministros y tú colocas 4 o 5. Así no se puede formar un gabinete que pueda tener la suficiente solvencia y la posibilidad de trabajar y tender puentes con el legislativo. Porque este es un tema básicamente político, donde ambas partes, tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen que ceder y llegar a puntos de encuentro para la salud del país. Pero vemos que en estos 6 meses el país está totalmente inestable. Como te repito, había una cantidad innumerable de cambios de ministros sin mayor explicación, o porque estuvieron vinculados a Movadez o tendrían algún indicio de ser prosenderistas. Pero adicionalmente eso, el país necesita continuidad, necesita gestión, que no la hay en este gobierno. Y el propio presidente Castillo ha manifestado públicamente en una entrevista de que él no está preparado para gobernar. Y no se puede estar jugando con 34 millones de peruanos. Si él quisiera este país, creo yo que debería renunciar y dejar que otro asuma las riendas del país. Y que se prepare estos 5 años, quizás con ese gesto alturado que tenga de renunciar a la presidencia de la República, quizás ya preparado de acá a 5 años, el pueblo le dé la confianza, pero ya aprendiendo la lección. Tú no puedes llevar de cabo a general a un soldado, porque sabemos que si pasa eso, vamos a perder la guerra. Y creo que eso es lo que está pasando realmente el día de hoy. Ricardo, hemos visto también que desde que ha comenzado este gobierno de Pedro Castillo, siempre ha estado la espada de Damocles pendiente en el aspecto de la vacancia, que es el fantasma que está constante en este gobierno y que no obtuvo esos 87 votos tan esperados por digamos, un sector de la población, ¿no? Por otro lado, tenemos que se acusa o se dice o se investiga o aparentemente existen indicios de corrupción en este gobierno, pero indicios muy tempranos en algo que recién no lleva ni siquiera un año. Estamos hablando del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Mira, en tema de la vacancia, es un tema que yo, por lo que veo, no se va a lograr los 87 votos. Pero te comento algo que de repente tú no sabes. Mañana en la Comisión de Constitución se va a comenzar a debatir un proyecto de ley del Partido Morado para reducir el número de votos necesarios para vacar al presidente. Quieren bajar de 87 votos a 66 votos, con lo cual sería modificar el artículo 117 de la Constitución. Por lo tanto, si se aprueba esto en la Comisión de Constitución
y se aprueba en primera votación en el Pleno del Congreso, tendría que esperarse una segunda legislatura que se iniciaría a partir de marzo de este año para volver a someter a consideración si se aprueba o no esta modificación del artículo 117. Obviamente el gobierno irá al Tribunal Constitucional para ver si es legal o anticonstitucional esta norma que pueda aprobar el Congreso. Lo que pasa acá es que el Partido Morado está dolido porque los caviares han estado gobernando este país por 20 años. Con la llegada de Castillo los ha separado, les ha metido una patada en el trasero y están dolidos y ahora quieren vacar a Castillo. Entonces yo creo que el mayor enemigo del propio Castillo son los caviares y IDL, porque lo que ha generado la salida de Mirta Vázquez ha sido la renuncia del ministro del Interior, que es muy ligado a Verónica y a IDL. Entonces creo que los caviares lo que están buscando el día de hoy es tumbarse a Castillo como sea, para poder ellos retomar el poder. Ahora, lo que sí me preocupa es que si Castillo radicaliza su gabinete, porque hoy día un canal de televisión ha transmitido de que tanto Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Kelly Portalino han estado reunidos con Pedro Castillo, lo que significa que aún siguen las luchas de poder dentro del gabinete entre Cerrón y Castillo. Se está voceando al ministro de Salud, Ceballos, que viene de Frente Amplio, muy ligado a Verónica, pero igual viene Mirta Vázquez. Así que yo no creo que Cerrón dé su brazo a torcer y acepte a Ceballos como primer ministro. Se ha trascendido que Cerrón quiere que regrese el famoso Puca, Guido Bellido, como primer ministro, y que todo el gabinete sea de Perú Libre. Eso creo que llevaría a una mayor inestabilidad en el país y llevaría a un enfrentamiento total y abierto con el Congreso de la República. Peligroso, sobre todo para el país, para la situación económica por la que atravesamos y sobre todo como imagen hacia afuera, porque estaríamos dando un paso hacia una posible Venezuela o una posible Cuba. Entonces, creo que el presidente Castillo tiene hoy día el deber histórico de tratar de formar un gabinete de muy ancha base, aunque lo veo muy difícil, para poder tender puentes con el legislativo y llegar a una agenda en común para los próximos 4 años y medio que le falta de mandato. Ricardo, al parecer este nuevo gabinete, por estas últimas reuniones que estamos viendo en la televisión abierta, sería un gabinete más de tendencia de ultraizquierda. Más con la visita de Cerrón, Bellido y la Portalino a Palacio de Gobierno el día de hoy, y han estado reunidos más de 1 hora, tengo entendido, lo que significaría que estarían presionando a Castillo para que el gabinete sea mucho más de ultraizquierda. Ahora, si es que Castillo no acepta las condiciones de Cerrón y compañía, creo que Perú Libre terminaría de romper con Castillo y la ala radical de Perú Libre podría sumarse a los partidos que han estado buscando la vacancia de Castillo y lograr con los 22 votos que tiene la ala radical de Perú Libre vacar finalmente a Castillo. ¿No es cierto? Las posibilidades son varias y la situación se vuelve cada día más peligrosa y por lo tanto el país cae en una estabilidad y un vacío de poder. Si es cierto de que Mirta Vázquez renunció en diciembre, pero Castillo ha tenido un mes para poder buscar su reemplazo. No es posible que el señor Castillo anuncie muy orondo a las 3 de la tarde que le ha aceptado la renuncia le ha pedido la renuncia a Mirta Vázquez y son 10 de la noche y no se sepa quién va a ser el nuevo primer ministro. Porque si yo voy a dar un anuncio de ese tipo, lo mínimo que debo tener, por respeto a la ciudadanía, por respeto al país, es el nombre del sucesor. Así no tenga gabinete, pero por lo menos tener al jefe de gabinete que va a llevar las riendas del destino del nuevo primerato. El gabinete se puede armar mañana o pasado mañana. Y hay que recordar que volvemos al mismo círculo vicioso en que van a tener que solicitar el voto de confianza de cada 30 días y el país en 30 días seguirá paralizado. No va a haber inversiones, los grandes inversionistas fuera no van a querer invertir en el país porque no hay la estabilidad suficiente para poder saber si puedo invertir con tranquilidad y si se va a respetar las leyes.
porque en este paso, mañana más tarde hasta Perico Los Palotes puede ser primer ministro, y eso no es conveniente para el país. Ricardo, tenemos que un presidente de la República sin un premier, sin un consejo de ministros, lo cual ya se ha suscitado en alguna otra oportunidad en este gobierno. Acerca del referéndum, se ha limitado últimamente con una nueva ley el uso del referéndum. ¿Cuál es tu parecer? Yo creo que está bien, porque además la Constitución tiene los mecanismos más que suficientes para poder ser reformada a través del Congreso. No necesitas un referéndum. El referéndum significa anular la Constitución totalmente y hacer una nueva Constitución, creo que al mejor estilo chavista, como quieren, que es la pretensión final de Pedro Castillo y compañía. Creo que no es necesario, y en ese sentido yo le doy el total respaldo al Congreso de la República. Creo que es una de las mejores leyes que ha sacado y ha aprobado por insistencia del Congreso. Porque además cambiar la Constitución implica que el país va a estar parado durante un año. Porque ningún inversionista, tanto nacional o extranjero, va a querer invertir un solo sol no sabiendo cuáles van a ser las futuras reglas de juego. Y eso traería desempleo, traería alza del tipo de cambio, mayor pobreza. Queramos o no, la Constitución del 93, que en lo personal a mí no me gusta mucho, y sí creo que debe haber algunos ajustes y modificaciones, pero logró reducir la pobreza de 47% al 23%. Tuvimos crecimientos muy importantes, llegamos a crecer en el Producto Bruto Interno hasta 11,5% en determinado año. Hoy día estamos creciendo a menos de 3%, a pesar que las cifras del ministro Franklin son demasiado optimistas, pero no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo porque este país es un país minero, y las mineras están en franca retirada del país. Entonces yo no sé con qué van a estar financiando el presupuesto público. Y si el gobierno nacional, el ejecutivo, no invierte en obra pública, porque es el primer motor para generar la reinversión, no sé qué le va a pasar al país en los próximos años. ¿Qué tanto puede, Ricardo, afectar actualmente a nuestra economía este desastre ecológico en el mar peruano? A nivel de Producto Bruto Interno no creo que sea muy importante, pero sí va a tener un impacto ambiental muy fuerte. Esto va a demorar 2 o 3 años para que esas playas se puedan reactivar. No va a haber pesca, por lo tanto todos aquellos pescadores artesanales no van a tener un sustento diario para llevar a la casa. A eso tú vas a sumarle a los comerciantes de los mercados que vendían ese tipo de productos, que tampoco van a tener que vender, y por lo tanto se da muy complicado. Entonces yo creo que el Estado acá va a tener que hacer un empadronamiento general de todo esto, y la marea sigue yéndose hacia el norte y más playas van a ser contaminadas. Entonces el gobierno está haciendo poco o nada para poder contrarrestar este desastre ecológico, y no haya tenido una posición firme contra Repsol. Creo que en el caso de Repsol no solamente es el impedimento de salida de sus principales funcionarios, sino de haber ya de una vez multado por daño ecológico a la empresa. Hoy ya tengo entendido que se les ha prohibido seguir produciendo y repartiendo, bombeando petróleo. Eso podría tener un efecto secundario en el alza de la gasolina, no lo sé todavía, porque no sé si es que está imposibilitado de repartir gasolina o solamente de bombear petróleo hacia el mar. No está muy clara la información que ha salido el día de hoy. Pero yo que el gobierno ya hubiera multado drásticamente a Repsol, hubiera intervenido sus cuentas, las hubiera congelado, hasta tanto y en cuanto no se magnifique el daño ecológico y el daño material y humano que hay a través de estos, no 6.000 como dijo Repsol, sino más de 22.000 barriles de petróleo que se han tirado al mar. Ricardo, por lo que entiendo, para ti ha sido un desempeño tardío o una actuación tardía por parte del Estado, por parte de la presidencia, por parte de las autoridades acerca de este derrame de petróleo en Ventanilla. Realmente, yo creo que es más, debimos haber pedido ayuda internacional a países como Canadá, Australia, el propio Japón, para que nos envíen maquinaria
y tecnología apropiada para poder contener este derrame de petróleo. Porque el petróleo sigue avanzando hacia el norte, y por más esfuerzos que está haciendo la empresa con 300 empleados, o el ejército o la marina que han salido a apoyar, es muy poco lo que se puede hacer porque no tenemos la tecnología suficiente. Tú no puedes a través de una lámpara o un baldecito recoger el petróleo del mar. Acá necesitas químicos especiales, redes especiales que impidan que el petróleo siga avanzando. Y eso no se ha hecho. Yo como ministro de Ambiente hubiera pedido un SOS a la comunidad internacional a fin de que nos ayuden a mitigar este daño ecológico que finalmente le va a costar a muchos peruanos. El defensor de la legalidad, mi estimado Ricardo, es el Ministerio Público. ¿Te parece que la señora Zoraida Ábalos está teniendo un desempeño adecuado ante las situaciones actuales del país? La señora me hace recordar a Nélida Colón, que soy honesto. A la famosa y tristemente recordada Nélida Colón. Es una señora que solamente está dispuesta a trabajar con el gobierno. Defendió a Vizcarra, te acordarás. Ella no logró acusar a Vizcarra, más bien lo blindó y filtró información indebida contra algunos congresistas. Y aperturó algunos procesos contra determinados congresistas. Creo que la señora está haciendo mucho daño a la fiscalía y creo que ya debería dar un paso al costado. Hemos tenido el desempeño de la señora Zoraida Ábalos, o la doctora de la Nación, como lo quieres decir, en el cual hasta ahora no tenemos una investigación certera de lo que pasó durante todo el gobierno del bien vacado presidente Martín Vizcarra. Nos referimos exactamente al tema de los listados VIP, que siempre lo recordamos acá, de aquellas investigaciones que deben darse sobre los ángeles negros que se replicó a nivel nacional. O sea, no tan solo se dio acá en un hospital de Lima, sino a nivel nacional. Mucha gente se quejó, estimado Ricardo, de las atenciones que se daban y cómo se comercializaban las camas UCI y el tema del oxígeno. Hemos visto tantas situaciones tan complicadas que han llevado a que más de 200.000 familias actualmente sigan llorando por sus fallecidos y más de 100.000 niños huérfanos, lo cual siempre nosotros nos acordaremos de ellos porque es nuestro deber defender. Ricardo, en la situación actual, ¿cómo avisoras en los próximos meses? O sea, ¿vamos a continuar teniendo, crees tú, premieres y gabinetes que se estarán cambiando? ¿Cuáles son las características que debe buscar el actual presidente Pedro Castillo para poder conformar un gabinete que resulte el más adecuado en las circunstancias actuales? Un premier totalmente independiente que sepa tender puentes con el legislativo a fin de poder llevar acuerdos mínimos de gobernabilidad, y un gabinete que tenga la suficiente holgura para poder trabajar en cada uno de los despachos, porque si no vamos a tener simplemente fusibles o vamos a tener un gabinete mucho más radical que el que hemos tenido hasta con Mirta o con Bellido, que lo único que hará será mayor inestabilidad y mayor enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. El único responsable de lo que pase en este país a partir del nuevo nombramiento del nuevo primer ministro será Pedro Castillo y nadie más. Él es quien lo nombra y él será responsable ante la historia y ante el país de qué es lo que suceda de acá en adelante. Yo espero que por la salud del país recapacite, que sus sucesores lo asesoren bien y que escoja una persona con cierto peso político, no manchado por ninguna sombra de duda del Movadez o del Sendero Luminoso, que sea reconocido por todas las fuerzas políticas, que le dé esa capacidad de poder ejercer el cargo de primer ministro en toda su dimensión. Y como reitero, tender puentes con el legislativo a fin de elaborar una agenda única de gobernabilidad para los próximos 4 años y medio que quede de gobierno de Castillo. Ricardo, ¿podrías quizás decirnos algún nombre tentar algún nombre de algún premier que pueda guardar esas características? Castillo, que ha estado con Mirta Vázquez,
creo que una persona que podría ser el día de hoy una gran bisagra podría ser el actual canciller Oscar Mauro. Él es un demócrata que ha venido laborando desde la época del presidente Belaúnde. Él fue el segundo secretario del presidente Belaúnde. Es reconocido por las fuerzas políticas, ha tenido un gran desempeño como canciller, no se le conoce ningún acto indebido, salvo el de su vacunación, que dijo que estaba apurado y que por eso tuvo que colarse en la cola, pero mayor cosa no. Y creo que podría ser, en este caso y en estas circunstancias, quizás ser el puente que se necesite en estos momentos hasta encontrar con tranquilidad un primer ministro que asegure la gobernabilidad. Pero bajo las actuales circunstancias, dentro de lo que hay y dentro de lo que yo veo, dentro del gabinete que se acaba de ir de Mirta Vázquez, creo que podría ser Oscar Mauro. El otro que está siendo voceado es Ceballos, el ministro de Salud, pero él también viene del Frente Amplio de Verónica Mendoza. Y si la pelea entre Cerrón y Verónica se ha dado y ha logrado tumbarse en Mirta Vázquez, creo que Ceballos sería también otro fusible que Perú Libre no acepte que sea nombrado primer ministro, porque además tiene sus vinculaciones también a la caviarada peruana. Entonces, y se sabe la desazón y el malestar que tiene Cerrón con los caviares, como lo tiene mucha gente, ¿no? Finalmente los caviares se tumbaron a Manuel Merino, y creo que si Manuel Merino no le hubieran dado el golpe de Estado en las calles, la historia de este país hubiera sido diferente, que soy honesto. ¿Crees que el expresidente Manuel Merino hubiese realizado un buen gobierno? ¿Sería ese presidente que hubiese roto quizás esta tendencia, la mala suerte de tener presidentes corruptos? Que mira, pues lo primero que hizo fue aprobar la ley de AFP. Segundo, se quiso hacer que se compraran las pruebas moleculares y no las pruebas rápidas que hacía Vizcarra. Quiso firmar el contrato con Pfizer, que Vizcarra lo había encarpetado, ¿no es cierto? Y que eso ocasionó 120.000 muertes. Yo por eso le dije que Vizcarra había pasado la historia como el mayor genocidio de la historia del Perú, porque ni Sendero Luminoso en 20 años de guerra interna había matado solamente a 60.000. Vizcarra había logrado duplicar esa cifra por irresponsabilidad, no, y por algún interés quizás económico que en algún día se sabrá. Entonces creo que es más, se quería desmantelar todo el aparato que se había infiltrado tanto en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Poder Judicial y en la Fiscalía, porque se sabía que Vizcarra manejaba todas estas instituciones y aún las sigue manejando. Entonces creo que hubiera sido importante que Merino, en los meses que le quedaba de gobierno, creo que hubiera sido un gobierno mucho más transparente, y sobre todo iba a cortar la teta estatal para los medios de comunicación, y ese dinero iba a servir justamente para la construcción de hospitales blancos de emergencia, plantas de oxígeno que no había, recordarás, en ese momento, y traer las vacunas, las pruebas moleculares que sí daban con certeza si estabas positivo o negativo en el COVID. Al menos hubiese cumplido, mi estimado Ricardo, con la construcción de hospitales, y no como el expresidente bien vacado Vizcarra, que en algún momento, aunque ya me da risa, antes de la pandemia ofreció como 80 hospitales, por supuesto no construyó ni medio hospital, y no sé qué más, y no sé cuántos escuelas, pero en fin, bueno, como dice la patria y la historia de los jóvenes. Ricardo. El primer ministro del Solar, ¿no es cierto? Y por eso también hay una investigación. Además, yo tuve la suerte de visitar el Hospital Blanco de San Juan de Lurigancho. Eran 2 módulos, uno para 100 camas para enfermos de COVID en primera instancia, y un segundo módulo para 25 camas para UCI. Te cuento, cuando lo visité, en el primer módulo solamente habían 62 camas, no se habían implementado las 100. Y en el segundo módulo, que eran de 25, solamente habían 14 camas UCI, que tampoco estaban completas, pero sí se pagaba puntualmente la mensualidad. En Tumbes pasaba exactamente lo mismo, porque también visité Tumbes.
En Iquitos había falta de oxígeno, no llegué a ver oxígeno, ¿no? Entonces, Una desgracia. total. Sí, de verdad que es un gobierno, como bien lo dices, que ha sido el mayor genocida, completamente de acuerdo. O sea, la desgracia, y hasta ahora, los gritos de esa señora Celia Capira en Arequipa se replican en la memoria de todos los peruanos. Celia Capira, se hicieron miles, Los dos grandes miles culpables. y miles y miles Cabe recordar que llorando los grandes por culpables sus de esta muertos, situación fue llorando, y sus muertos son nuestros muertos, mi estimado Ricardo, y deberíamos recordarlo así. O sea, tenemos que tener esa empatía con las familias que perdieron a sus seres queridos y no debemos jamás olvidarnos de esa etapa triste y sobre todo pedir la investigación. Muchísimas gracias, Ricardo Burga, por tu participación en el programa. Te agradecemos y te comprometemos con una próxima oportunidad para seguirte tocando temas de la coyuntura nacional. Me das 30 segundos, yo quiero recordar el tema de Arequipa porque es necesario que la gente lo recuerde. La culpa de la muerte de esa persona que tú acabas de recordar, del esposo de la señora que acabas de recordar, se debió a que Ceballos y Vizcarra no le dieron a aceptar la donación del Estado del Perú para poner la planta de oxígeno. Eso originó que 850 personas en Arequipa murieran por falta de oxígeno, porque lo que se pretendía era solamente favorecer a dos empresas que producían oxígeno al 95%. Nosotros en el Congreso que yo tuve la suerte de integrar, bajamos la capacidad de oxígeno de 95 a 93 a fin de aperturar el número de empresas que puedan abastecer de oxígeno a nivel nacional. Y eso lo logramos, a pesar que Vizcarra lo observó en su momento y después, ante la gravedad y la insistencia nuestra, tuvo que promulgar la ley. Así que el señor, el mitómano Vizcarra, el lagarto Vizcarra, el delincuente y asesino y genocida Vizcarra, creo que está muy bien, fue muy bien vacado y además inhabilitado por 10 años. Y espero que la inhabilitación que tiene ahora en este nuevo Congreso también sea aprobada por 10 años más. Una tira de miserables, no hay más que pensarlo, porque lucraron con la vida de la gente, de los peruanos, de quienes les pagaban, porque gratis no han estado en el Estado, y sobre todo no sé para qué se comprometieron a seguir en el tema de la pandemia cuando simplemente hubo un resultado nefasto. Muchísimas gracias, Ricardo Burga, te agradecemos tu participación en el programa y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Siempre a tus órdenes. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias.